Hola a todos, bienvenidos al canal. Como os comentaba en el vídeo pasado, pues he encontrado la inspiración para hacer un par de vídeos y en esta ocasión vamos a hablar sobre los dictadores a raíz de la muerte de Fidel Castro, ¿no? Voy a daros mi opinión sobre ellos. Y aparte, aunque este vídeo en principio iba a ser una reflexión sobre la figura de los dictadores, también voy a meter un pelín de crítica a cierta gente que ha estado hablando más de la cuenta estos días. Bueno, un dictador, todos sabemos lo que es una persona que dirige un país, un estado, bajo un dominio férreo, ¿no? Normalmente con ayuda del ejército. Suele ser un militar, no tiene por qué serlo siempre, pero suele serlo. Y bueno, pues suele cometer atrocidades, ¿no? Recortes de libertades, etcétera, etcétera. Pero no importa que seas un dictador, porque en realidad hay dos tipos de dictadores: los que nos caen bien y los que nos caen mal. Normalmente, cuando una persona tiene una ideología muy marcada, va a tender a alabar a un tipo de dictadores y a criticar o calumniar a otro tipo de dictadores. Un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, en nuestro país, en España, aquellos que aborrecen la figura de Franco como tal y luego ensalzan la de Fidel Castro, por ejemplo, o la de Hugo Chávez, o incluso hay alguno que ensalza a Stalin. De hecho, el caso más llamativo es el del español que actúa como una especie de embajador del régimen de Corea del Norte, nada menos. También está el otro tipo, ¿no? Aquel que aborrece todas estas figuras, digamos, de corte comunista que he mencionado y ensalza pues la figura de Franco, la figura de Mussolini, de Hitler incluso. Pero hay tanta diferencia entre unos y otros realmente. Por ejemplo, los recortes de libertades básicamente se comparten en todos los casos. También el encarcelamiento y el asesinato o ejecución de aquellos que se oponen a su régimen. La libertad de prensa es una utopía en estos países, ¿no? Siempre tienden a cerrar los medios que no están de acuerdo con la línea oficial y dejan a aquellos que tan solo apoyan las tesis de la clase dirigente. Todos ellos en un principio tenían una razón más o menos noble, al menos en lo que podemos considerar dictadores occidentales, para alzarse con el poder, ¿no? En el caso de Fidel Castro, pues era luchar contra el gobierno de aquella época de Cuba, ¿no? Y contra el imperialismo yanqui. También muy parecido al de Venezuela, por ejemplo. Y en el caso de Hitler, por ejemplo, era restaurar la dignidad, ¿no? Y la grandeza de Alemania, que había sido humillada en la Primera Guerra Mundial tras el Tratado de Versalles. Incluso Franco aquí pues nace su revolución, ¿no? Su sublevación en base a una situación muy caótica de la Segunda República, en la que había asesinatos en plena clase dirigente, ¿no? Asesinatos de ministros, de políticos, situaciones de revueltas populares que eran sofocadas mediante el uso del ejército. Bueno, una lucha también por que no invadiese el comunismo a España, o se lo veía como algo malo, pero bueno, fue un cúmulo, ¿no? De circunstancias. Mussolini también, igual, se basó en el campesinado, ¿no? En las clases populares para llegar al poder. Y Stalin o cualquiera de los dictadores soviéticos, más o menos, pues también sigue esa línea, ¿no? Y después de la razón viene el enemigo, ¿no? Para que a un dictador no se le vean las vergüenzas, no descubran sus deficiencias como dirigente, tiende a elegir enemigos, ¿no? A un enemigo que se pueda ser reconocido por la gran mayoría del pueblo. En el caso de Castro o de Venezuela, pues serán los poderes económicos. En el caso de Hitler fueron los judíos, también con cierto matiz económico.
En el caso de España pues, y de Franco fueron el comunismo, ¿no? Y también las conspiraciones judeo-masónicas. Entonces, ¿qué hace que a un dictador nos caiga bien o nos caiga mal? Pues simplemente lo que hace. Si lo que hace está en conformidad con nuestra ideología o nuestros principios, pues este dictador no va a ser tan malo para nosotros, ¿no? Va a ser una figura, como han dicho estos días, que será absuelta por la historia. Pero si por el contrario este dictador tiene unos criterios bastante diferentes a los nuestros, pues va a ser una figura bastante odiada. Y esto más o menos explica por qué la gente no comprende cómo un dictador puede ser alabado o incluso ensalzado por otras personas, cuando él mismo pues está haciendo lo propio con el bando contrario, ¿no? Por así decirlo. En conclusión, no importa que sea un dictador, lo que importa es que sea mi dictador. Si sus actos están en consonancia con mi ideología, el hecho de que sea un dictador y de que recorte libertades no va a ser nada en comparación con los beneficios que yo voy a creer que estoy recibiendo, ¿no? Y por ejemplo, beneficios hay en todos los casos, porque se han hablado estos días de la mejora de la educación, de la sanidad, del nivel de vida, entre comillas, en Cuba. Pero bueno, igualmente es lo mismo que cuando aquí la gente dice, no, es que Franco hizo pantanos. Pues es verdad que hizo pantanos y hizo una seguridad social más o menos para todos, una educación más o menos para todos, al menos la básica. En fin, que todos pecan de lo mismo y podrían ser alabados por lo mismo. La única diferencia es su ideología. Si es de los nuestros es un buen dictador y si es de los otros es un monstruo. Bueno, ahora voy con la parte de crítica que había mencionado antes, porque estos días, como acabo de decir hace un momento, he oído hablar de muchas cosas sobre Cuba, sobre el bienestar que se ha alcanzado, sobre su sanidad excelente y cosas muy extrañas que se han dicho, ¿no? Como que tienen un nivel de sanidad apabullante, que tienen curas, remedios contra enfermedades que hoy en día para nosotros son totalmente incurables, como por ejemplo el otro día escuché que habían desarrollado una vacuna contra el cáncer de pulmón, ¿no? Una vacuna. En fin, cualquiera que sepa un pelín de medicina sabrá que el término vacuna no es muy adecuado para referirse a un cáncer, pero bueno, ya ahí nos da un poco el nivel de la persona que lo dice o las personas que lo defienden. En mi caso, yo tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que produce ceguera y que de momento, hoy por hoy, es incurable. Como no, en Cuba se supone que tienen un remedio contra esto. Os voy a explicar un poquito en qué consiste mi enfermedad. Resulta que tengo una mutación genética en un gen de mi ADN y eso produce que mis células no lleguen a producir una proteína necesaria para que sigan manteniendo su funcionamiento y sigan existiendo. De tal forma que poco a poco se van muriendo. Esto hace que poco a poco la retina vaya perdiendo sus fotorreceptores y acabe produciendo una ceguera. Bien, pues el remedio de Cuba para esta enfermedad resulta que consiste en una operación quirúrgica, ¿vale? Que además creo que incluye como una especie de electroestimulación. Es decir, te deben abrir el ojo o lo que sea, te meten ahí un electrodo y te meten chispazos, ¿no? Ya veis el nivel, ¿no? De una cosa que es totalmente molecular, que está relacionada con el ADN y con algo intrínseco a la célula, lo quiere curar, ¿no? Con un bisturí y por supuesto el tratamiento no es efectivo
de una vez, o sea, no te lo hacen y te curas. No. Si no te lo haces regularmente, pues puedes ir perdiendo visión. Bueno, ya veis que suena muy ridículo. Y ahí tenemos el nivel de lo que puede ser de verídico, ¿no? en esto que andan diciendo algunos ignorantes en televisión y en la radio y en todas partes. Cuando tú le preguntas a un cubano que se ha ido de allí, evidentemente porque vivía mal, ¿no? Y tú vas a preguntarle por este tipo de cosas, lo que te dice es lo siguiente: si no tenemos casi para comer, ¿cómo vamos a curar la ceguera? Eso lo hace, palabras más o menos textuales, eso lo hacen para que vayan de fuera a dejarse el dinero allí. Me parece una irresponsabilidad y una ignorancia tremenda el hecho de que haya gente promocionando estas supuestas curas que tienen en Cuba solo por el hecho de que va acorde a su ideología, ¿no? De que apoya sus tesis políticas o lo que sea. Es indignante que haya gente que utilice eso, que utilice la esperanza de otras personas para sacar un rédito político, para demostrar que el comunismo o lo que quieran demostrar funciona. Es absolutamente indignante. Y si tienen una pizca de vergüenza, deberían salir y pedir perdón a toda la gente que esté enferma de la misma enfermedad, del cáncer de pulmón o de la mierda que quieran inventar una vacuna. En fin, no os creáis todo lo que dicen. Os dejaré por aquí un enlace con lo que os he comentado en la descripción, con el supuesto tratamiento para mi enfermedad. Y nada, solo quería destacar esta práctica bastante abyecta, por decirlo de alguna forma. No tiene nombre, pero en fin, unos se benefician de las víctimas del terrorismo y otros se benefician de los enfermos. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, un saludo a todos, dadle al like si os ha gustado, comentad lo que queráis, suscribiros al canal, no cuesta nada, y yo intentaré hacer vídeos que sean informativos, de calidad, que nos hagan reflexionar, ya sabéis. Un saludo y hasta la próxima.